Listo, teniendo en cuenta también temas como la gravedad, el humano siempre está mirando hacia abajo, hacia donde camina, hacia donde está pisando y demás. Entonces, por eso es que se empiezan a desarrollar ciertas situaciones y ciertas cosas que giran alrededor de el ángulo de visión de la gente. Entonces, teniendo en cuenta todo eso, la ciudad tiene que estar diseñada para la escala humana. Ciudad que no esté diseñada para la escala humana, para el hombre, es una ciudad que está destinada a fracasar. Como lo veíamos ayer con los ejemplos de León Crier, donde León Crier habla sobre el gigantismo como destructor de la vitalidad urbana, cuando hay saturación de redes, edificios, zonas sin propósito. Entonces hablamos de lo que puede convertirse en el diseño de la escala humana. El diseño del modelo de la ciudad gringa es un modelo donde la gente se tiene que desplazar grandes distancias en vehículo para poder llegar a los usos complementarios a la vivienda. Entonces, la escala humana y el diseño de estas grandes ciudades no está dirigida para que una persona pueda caminar tranquilamente. Entonces, a lo que nos lleva es que el señor Yangel nos dice que el urbanismo actual son grandes avenidas para carros, para vehículos, y que rodean estas grandes avenidas como si fueran grandes ríos para los carros y forman islas de ladrillo. Ustedes saben que el ladrillo es un elemento duro, es un elemento pesado, es un elemento opaco, eh, que no genera mucha vida en su entorno y demás. Y eso es lo que se está desarrollando en el urbanismo actual. Grandes avenidas e islas de ladrillo, según lo expresa el urbanista Yangel. Entonces, habla sobre que en este momento la planeación es a la inversa, tal cual sucedió, por ejemplo, en Soacha, con los últimos dos alcaldes, donde hubo una preocupación total por hacer grandes conjuntos residenciales, la densificación, sin pensar en los usos complementarios a toda esta vivienda que se estaba desarrollando. Entonces, no se preocupa por el equipamiento urbano y como lo dice Yangel, se convierte todo esto en el archipiélago del destierro. Unas grandes islas sin que se enfoquen en ningún momento en la comodidad de la gente. Es importante tener en cuenta eso, la comodidad de la gente. Y la planeación en ese momento se está haciendo sin tener en cuenta la comodidad de las personas. Las ciudades en ese momento, como lo dice Jan, no están hechas para la escala humana. Entonces, el urbanista es el que modela la ciudad y está modelando el comportamiento inapropiado de la gente. Nos íbamos cuando analizábamos las propuestas del alcalde Petro, cuando hablaba acerca de hacer vivienda de interés prioritario y social en zonas como Chapinero o como el Lago, donde es tan sencillo como que una persona no tiene, una persona de menor poder adquisitivo que se vaya a esas zonas, no va a encontrar aquello que necesita fácilmente para poder subsistir. Se termina yendo al Carulla, se compra una cebolla, se compra un tomate. Esta cebolla y ese tomate le sale 3 veces más caro de lo que le vale en la placita donde él estaba acostumbrado a comprar.
Entonces, empieza y volvemos con esa situación de esas características de odio hacia las clases sociales que nos siguen haciendo una división social bastante marcada y bastante fuerte. Entonces, el comportamiento inapropiado. Estos comportamientos inapropiados que nos vemos en la falta de amor que tiene la gente hacia sus sectores. El imaginario cambió completamente cuando a estos barrios no planificados del norte y algunos barrios no planificados de Ciudad Bolívar se les pintó las casas de color, se le dio vida. Entonces, ¿cómo el urbanista va a generar un comportamiento apropiado y o inapropiado con respecto a la sociedad a la que está sirviendo? Entonces, el urbanista tiene que componer, es el, como hablábamos, el arquitecto es el que compone la melodía que gira alrededor del espacio, del edificio. Y el urbanista es el que compone la totalidad de esta melodía que tiene que ver con el espacio urbano. Entonces, tiene que planificar las calles, la ubicación, las características de los edificios, las sillas del parque, el césped donde se va a sentar a pasar el tiempo la gente. Cuando fui a Buenos Aires, allá me causó bastante la impresión el uso apropiado, el uso interesante que le dan a los parques. Una niña bastante interesante, con un muy buen cuerpo, en toples, tirada en el parque, tomando el sol, bronceándose. Señor García, ¿qué anda haciendo? ¿La clase de Cantoni? Algo así, profe. Entonces, García, lo invito a que salga en la clase cuando quiera prestarle atención a esto. Pues vuelva a entrar. Profe, igual sigo prestando la atención. Bueno, pero no quiero sentir que está englobado haciendo otras cosas. Ok, profe. Entonces, todo el diseño tiene que girar alrededor del desarrollo del urbanista. Entonces, acá a este personaje, dentro de todos sus estudios y demás, cita una frase de William Morris. Todo hombre a su escala puede producir belleza, bien a través de la relación de un cuadro, de un vestido, de un mueble, y todo hombre igualmente debería tener derecho en su vida cotidiana a estar rodeado de objetos bellos. La estética, como lo hablábamos en el módulo pasado, con la tríada de Vitruvio. Lo bello, lo firme y lo útil. Entonces toca tener en cuenta lo bello, lo útil y lo qué. Okay, ya se les olvidó. Okay. Firme. Y lo firme. Y lo firme. Entonces, no solamente hay que crear cosas bonitas, hay que crear cosas firmes que le sirvan a la gente, porque usted hace una cosa muy bonita que no le sirva a la gente y la gente le da la espalda. La gente lo olvida. La plaza de toros de la Santa María es una arquitectura hasta bonita, un ladrillo bien utilizado, algo muy chévere, pero si usted no le da un uso totalmente diferente a lo que está acostumbrada la gente, que es a un tributo a la muerte, entonces la gente le va a dar la espalda. La gente le da la espalda a este espacio, la gente ya deja de aprovechar todo lo que gira alrededor de este. Listo. Entonces la ciudad es la unión de diferentes factores. Población, espacio público, equipamiento urbano, zonas de comercio, acceso a servicios. Ahí repetí, zonas de comercio. Para enfocarse en lo útil y lo sencillo enfocado al desarrollo humano. Ustedes tienen que tener en cuenta una situación.
Si ustedes le preguntan a la gente qué quiere, la gente le va a decir cualquier tipo de barbaridad, porque el grandísimo problema de la gente es que en realidad no tiene ni idea qué quiere. La gente no tiene la más remota idea. Eso los lleva a plantearse situaciones que los va a llevar a entender a la gente y darle lo que necesita. No lo que quiere, porque al final de cuentas la gente no tiene ni idea qué puede ser, pero sí lo que necesita. Y lo que necesita es un espacio cómodo, útil y sencillo de ocupar. Entonces, nos vamos para la escuela de Chicago. No se les olvide que teníamos a Daniel Burham como uno de los primeros artistas que se enfocaron en la escuela de Chicago. Y la escuela de Chicago entra después del gran incendio de Chicago en 1871. A ver, así como en la antigua Grecia y en la antigua Roma y en Egipto, ellos devastaron sus bosques, ellos devastaron sus áreas de bosque, así, imagínense un Peñalosa más poderoso, con mayor planeación mental. Devastaron sus bosques para empezar a calentar sus viviendas y empezar a hacer todo ese tema que gira alrededor de la combustión de la madera. Iluminar y calentar. Entonces devastaron sus bosques. Lo mismo pasa con el modelo arquitectónico utilizado anteriormente. La devastación de bosques para hacer arquitectura. Eso generó que las razones por las que haya sido el incendio de Chicago haya consumido casi la totalidad de la ciudad, porque la arquitectura estaba hecha con base en la madera. Era madera la arquitectura que se estaba desarrollando en el momento. Entonces fue fácil de quemar y casi la totalidad de Chicago fue consumida por el fuego. Lo mismo que le pasó a París, lo mismo que le pasó a Londres y así sucesivamente. Entonces, esto da la necesidad, la apertura a la necesidad para reconstruir la ciudad. La reconstrucción de ciudad que giró alrededor de ofrecer un mejor espacio para la gente. La mentalidad de la gente estaba cambiando completamente. Entonces, todas esas dinámicas generaron que se ofreciera un nuevo tipo de ciudad. Un nuevo tipo de ciudad que empezó a girar alrededor de la construcción en altura, 10 pisos o más. Con las características de la construcción que había en el momento, no se podían hacer grandes alturas. Teníamos que para la época se utilizaba mucho la madera y la mampostería. La mampostería muy buena resistiendo la compresión, no muy buena resistiendo la flexión. La madera muy buena resistiendo la flexión, más no trabajando muy bien la compresión. Entonces se requería un nuevo tipo de elementos y situaciones para poder empezar a construir en altura. Entonces aparece el hierro y también el concreto. Aunque el concreto no tiene las mismas características que podemos encontrar hoy en día, donde podemos tener concretos de muy grandes resistencias, podemos tener concretos de secado rápido, podemos tener unos sistemas de fraguado más especializados y demás. Pero entonces para la época se estaban teniendo los problemas de fraguado y resistencias, por lo cual se decidió combinar el concreto con el hierro.
donde entonces la Escuela de Chicago planteó utilizar las cimentaciones en concreto y demás, y grandes estructuras en hierro, que llevó a un mejor aprovechamiento del uso del suelo. Con la Escuela de Chicago y todas esas situaciones, se empezó a ver que se podía aprovechar más la tierra. Entonces, en un pequeño lote puedo mandar a vivir mucha gente. Así que empezó mucha especulación con los precios y con la tierra. Entonces, hubo un cambio en la dinámica del suelo y del comportamiento de la gente. Entonces, ¿cómo hacer grandes construcciones sin que la gente se incomode? A ver, tenemos las construcciones en Manhattan, donde en Manhattan se estaban haciendo edificaciones de 4 o 5 pisos en mampostería y demás. Las viviendas para esa época de la construcción, de este tipo de construcción, en los primeros pisos eran los más costosos, los últimos pisos eran los más económicos. Entonces, en los primeros pisos vivía gente con plata, en los últimos pisos vivía gente sin plata. Mayor Profe, poder. ¿a eso se le podría llamar como jerarquía? Señor, ¿A eso se le podría llamar jerarquía? explícanos tu teoría. Pues no sé, lo veo más como en lo económico-social. Pero pues también puede ser como en el diseño, ¿no? ¿Señor? Alárgate hablando, cuéntanos. Pues es que estaba viendo, sí, pues estábamos hablando con el profe Juan Pablo sobre la jerarquía, no, con el profe de taller, sí. Y pues estábamos hablando sobre la jerarquía en cuanto al diseño. Y en cuanto, pues, o sea, yo pensé más como en lo económico, en lo que está hablando usted. Ok. ¿Sí? A ver, miremos. Esta situación, ¿por qué se estaba presentando? Porque vivir en los pisos altos requería subir muchas escaleras. Si tengo que subir muchas escaleras, yo no me voy a poner a matarme a subir escaleras, y los mejores apartamentos, las mejores situaciones eran los de los primeros pisos. Acá tanto la jerarquización hablada con los temas que podríamos estar hablando en la Edad Media, que hablamos de tema de historia, pues si hablamos de jerarquización, estaríamos hablando en cuanto al tema de los desarrollos de las grandes viviendas. Nos venimos al barrio La Merced, donde está ubicada la institución universitaria de Colombia. Barrio que empezó su desarrollo para 1920. 1920-1930, donde gente con mucho poder adquisitivo trajo arquitectos de Inglaterra y de Francia para que replicaran el modelo de construcción de Inglaterra y Francia en el barrio que estamos acá parados. Este modelo se replicó tanto en el barrio La Merced como en zonas de Chapinero y Teusaquillo. Entonces, la jerarquización se terminaba demostrando por el poder adquisitivo y la opulencia de la vivienda. Muy claro, como lo seguimos viendo, por ejemplo, en la ciudad de Los Ángeles, California, donde los grandes actores reconocidos tienen unas muy grandes mansiones, donde, como lo vemos en las películas, los últimos pisos de la ciudad de Manhattan, alrededor del Parque Central, del Central Park, son los apartamentos mucho más costosos. Se ven en películas, por ejemplo, hay una película que se llama Sin Límites, protagonizada por unos de los actores que en ese momento son reconocidos, en el cual consigue un apartamento con todos los juguetes a $5 millones.
Central Park, bien ubicado, bien situado, todo bien chévere. Pero entonces, esa jerarquía se termina mandando es por la capacidad que puede usted adquirir en su vivienda. Miren el apartamento que compró James Rodríguez en Santa Marta. Un gran edificio y el apartamento del tipo es todo un piso, donde los diciembres en Santa Marta se ve la discoteca totalmente armada en el último piso de esa torre. ¿Profe, estás compartiendo Google Maps? ¿Sí? No estoy compartiendo. Ah, ok. No estoy compartiendo. Entonces, son todas situaciones que la jerarquización en este momento, sí, la jerarquización se vive en países de Sudacolandia, donde se demuestra el poder por medio de esas situaciones. Pero seguimos viendo esa compartición de clases y demás en ciudades como París, en ciudades como Inglaterra, donde en los primeros pisos o en los sótanos vive gente con poco poder adquisitivo y en los pisos superiores vive gente con mucho poder adquisitivo. ¿Listo? Y ya de ahí más para adelante, si quiere demostrar más su poder, cómprese su Rolls Royce, su Maserati, su Lamborghini, como los tipos de la DIAN de Buenaventura, la niña esta, bien chévere y bien bonita con su Lamborghini y todo acá. Pero entonces, para ese momento, los primeros pisos eran ocupados por la gente con mayor poder adquisitivo y los últimos pisos eran utilizados por la gente con menor poder adquisitivo, hasta que aparece el ascensor eléctrico para los desplazamientos verticales. El ascensor eléctrico ya cambió completamente la manera como se estaba viendo la propiedad vertical, la propiedad horizontal, las edificaciones en altura. Con la llegada de las grandes edificaciones, apareció el ascensor eléctrico. El ascensor eléctrico que lo desplazaba a usted sin ningún tipo de esfuerzo, desde el primero hasta el 15º piso rápidamente. Ahí ya cambió totalmente la dinámica. Los apartamentos costosos eran los últimos pisos y los económicos eran los primeros. Entonces, todo esto, bueno, ya hablamos ahí de los muros de carga, pero todo esto cambió las dinámicas en la ciudad. Profe, bueno, pues ahí también estamos viendo, con el profe Daniel estamos viendo sobre la importancia de las escaleras, ¿sí? De cómo se lo reemplaza, ¿sí? Lo que usted acaba de decir. En dibujo técnico están viendo jerarquización de ascensor. No, estamos viendo la importancia de las escaleras, sí, sobre todo lo de las escaleras. Entonces, pues, digamos, ahí también podría venir de cómo es ese cambio de dejar a un lado un poco las escaleras y cambiarse más como a los ascensores. Igualmente, la escalera nunca va a dejar de tener la gran importancia que tiene en los edificios, porque de todas maneras, de las cosas que más sufren los incendios es el sistema eléctrico, y un sistema, el ascensor al funcionar con sistema eléctrico y demás, se pierde completamente. Bueno, entonces, sigamos. Todo esto abrió las puertas para la densidad poblacional que se empezó a ver en las grandes ciudades, en los grandes centros urbanos, donde se estaban construyendo todas estas grandes torres, en donde antes quedaban pequeñas casas donde lo ocupaba una o dos familias, y ahora lo ocupan muchas familias en un mismo punto de la ciudad. Entonces, esto abrió la necesidad de presentar nuevos modelos de ciudad donde todo el desarrollo urbano se complementara, que girara alrededor de las grandes cantidades de población que estaban llegando en su momento a las ciudades. Y como se estaba empezando a densificar,
estas ciudades podían suplir las necesidades de cobijo y de techo de estas grandes familias y estas grandes poblaciones que estaban llegando. Entonces, dentro de toda esa situación también empiezan las posibilidades de crear nuevos modelos de equipamientos. Tengamos en cuenta que los equipamientos urbanos existen desde toda la historia de la ciudad. Pero entonces se plantea la posibilidad de generar nuevos equipamientos y nuevos modelos de centros urbanos, donde ahorita, por ejemplo, vemos grandes edificaciones, miremos el B de Bacatá, grandes edificaciones donde hay hoteles, comercio, vivienda, oficinas, todo en un pequeño tramo de ciudad. Una gran cantidad de población en un pequeño tramo de manzana urbana. Entonces todo esto abrió la posibilidad de eso. Dentro de las características aportadas por la Escuela de Chicago es lo que vemos hoy en día como los grandes rascacielos. Entonces, ya con la densificación se abre la posibilidad de la polifuncionalidad en la ciudad, con lo que aparecen parques, mucho espacio público y mucha densificación, que abrió la posibilidad de tener oferta comercial, varios usos en una misma edificación, y acá lo repetí, mayor oferta comercial y varios usos en la edificación. ¿Y qué es lo que va a generar varios usos en la edificación? Mayores dinámicas económicas y sociales. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, señor. Sí, señor. Entonces, Profe, yo tengo una pregunta. señora. Si uno quiere desempeñar su carrera como únicamente como urbanista, sí o sí toca ir de la mano de la parte política, ¿verdad? ¿O no es necesario? ¿No? Váyase a... Miremos desarrollos urbanísticos privados, grandes desarrollos urbanísticos privados. Nos vamos para lo que están haciendo en Girardot, que es una gran ciudad a las afueras de Girardot. Todo eso tiene desarrollo urbanístico y es una propuesta privada. Cada día con el COVID deben estar más reventados que el berraco. Los grandes desarrollos que ocurren en las montañas, que ocurrieron en las montañas de Chía, eso requiere un desarrollo urbanístico. Un desarrollo urbanístico que no solamente es saber dónde va a ubicar usted la vía, sino cómo va a llevar los servicios, cómo los va a traer, cómo va a deshacerse del agua, dónde va a haber una planta de tratamiento de aguas residuales, cómo va a llevar la electricidad, si va a haber aprovechamiento. El urbanista, por ejemplo, tiene que saber que en el altiplano cundiboyacense es muy difícil hacer aprovechamiento de energía solar por la poca radiación que hay en ese sector. Pero entonces si un urbanista le puede generar una hermosa urbanización en la costa, donde todas las cubiertas de los edificios sean energía renovable, donde va a utilizar energía solar todo el tiempo, vende un poquitico más caro las casas, pero ya no tienen que pagar en el largo de su vida a Electricaribe para poder prender su aire acondicionado de la manera que se le dé la gana. Entonces no solamente es el desarrollo público, sino también el desarrollo privado. Digamos que entonces a usted, para hablar del sector público, entonces usted es una dura en el urbanismo y todo, pero entonces el sector público la llama para hacer un plan de manejo de equipamientos en un municipio aledaño. Facatativá, que tiene bastante gente. Zipaquirá, que no tiene tanta, pero sí tiene. Fusagasugá, que tiene mucha más gente aún. Un plan de manejo de equipamientos urbanos para hacer un sistema de equipamientos que le pueda
dar todo el servicio a la ciudad y volver a Facatativá como un nodo un nodo polifuncional para Bogotá y su región. Podría funcionar. Que no necesariamente tiene que tener especialización o maestría en el campo, sino tener gran conocimiento de eso. Mire a Jane Jacobs. Jane Jacobs solamente era una activista mamerta que peleaba por los derechos de todo el mundo. Digo activista mamerta, pues porque eso es el significado de una persona que lucha por los derechos de los demás acá en Colombia. Pero es una persona que luchaba por los derechos urbanos. Jane Jacobs. Una persona que hizo muchos tratados sobre urbanismo y no tenía grandes estudios ni demás, pero se volvió un gran referente en los temas urbanos. Entonces, ¿Valentina le gusta el tema urbano? Sí, pues no es, hasta el momento me gusta, pero no es como que me apasione, pero sí me llama la atención. Y Entonces, obviamente como Valentina va a arquitecto crear. integral debo saber sobre urbanismo. Ok, Valentina, como quiere enfocar su tema en la teatralidad y demás, entonces como sabe tanto de teatro, una corporación de esas con mucha plata extranjera dijo, Valentina, queremos hacer un teatro bien salvaje en Bogotá, donde haya 5 funciones al tiempo y donde haya mucho espacio público y donde todo sea absolutamente genial. Entonces Valentina, ¿qué dice? Se le tiene. Porque entonces Valentina ya no solamente va a ser el bonito edificio, sino va a poder calcular impactos de movilidad, va a poder calcular la necesidad de espacio público, va a tener un campo muchísimo más amplio que va a volver un sector de la ciudad un nodo urbanístico, un centro urbano. Entonces, que eso fue una de las cosas, de las situaciones que se plantearon con la visita de los pares académicos, de la necesidad de que el arquitecto no solamente tiene que ser el desarrollador de bonitas maquetas o bonitos espacios, donde va a ir una familia a embutirse todo un fin de semana gracias al COVID, sino que necesariamente tiene que responder a un entorno urbano, y el entorno urbano necesariamente lo tiene que saber el arquitecto para poder plasmar un desarrollo concreto de ciudad. ¿Listo? Que tal cual como lo veíamos con el señor León Crier, densificación acompañada de espacio público, usos complementarios que suplan la necesidad de la vivienda, para que así de manera ordenada la ciudad replique este modelo y crezca organizadamente. ¿Listo? Entonces, bueno, y si nos vamos muchísimo más atrás, un economista nos dice que la ciudad termina siendo el lugar donde la gente se ve y se trata en agradable sociedad. Entonces, ¿quién es el generador de esto? ¿Quién es el generador de ese espacio? El arquitecto, que tiene que tener una formación complementaria. Ya, por supuesto, Valentina, que tiene formación complementaria en urbanismo y demás, no la van a tener en cuenta para hacer un plan de ordenamiento territorial. Un plan muchísimo más específico y mucho más denso, donde ya se va a necesitar gente con muchísimo más estudio acerca de la ordenanza territorial. Pero sí a Valentina la van a tener en cuenta para entonces generar todo un tema de urbanismo, paisajismo alrededor de algo. ¿Listo, Valentina? Vale, profe, gracias. Ok, entonces seguimos pasemos de la escuela de Chicago a los temas de la obsolescencia. Uno se cansa de hablar tanta carreta, bueno. Listo. De ustedes, quién había escuchado el término obsolescencia? Yo, ¿En qué dónde lo había escuchado?
En el ámbito de la tecnología y de la industria automotriz, la obsolescencia que se le aplica a los automóviles y a los teléfonos, los smartphones, para hacerlos obsoletos en un periodo determinado, 5 o 7 años. Listo, ok. Y ahí entonces brincamos de la obsolescencia, que pasa del obsoleto a la obsolescencia programada. La obsolescencia programada, que es lo que vive la sociedad hoy en día, que es lo que dice Juan, de hacer que las cosas se dañen en un rango específico de tiempo. Miremos antes de que apareciera el smartphone, ¿cuánto podía durar un teléfono? Muchísimos años. Demasiado tiempo. Miren que todavía puede estar funcionando estas maravillosas y tan aclamadas flechas. Que esos... Todavía funcionan, ¿Ah? todavía funcionan. Mi abuela tiene el mismo celular de toda la vida. Y el asunto es que empresas como Comcel y demás están buscando erradicar ese tipo de equipos, metiéndolo en la cabeza de que la señal y las cosas que giran alrededor de la tecnología analógica, y es mejor que se pasen a la tecnología digital, así van a poder tener mayor cobertura, así van a poder tener todo ese tipo de pendejadas que intentan meter en la cabeza a la gente. Pero me imagino que Karen debe conocer personas por allá a los alrededores, campesinos que todavía tienen su maravillosa flecha y les coge señal perfecto en la mitad del monte. Sí, profe, de hecho mi abuelita lo tiene. Y le coge señal perfecta en la mitad en donde esté parada. Pero las empresas de telefonía nos quieren meter en la cabeza de que esa tecnología ya no sirve. Porque entra dentro de la obsolescencia programada. Miren, por ejemplo, un celular muchísimo más viejo que el iPhone 5, pero prácticamente a esas alturas el iPhone 5 ya es obsoleto. Lo volvieron obsoleto por la cantidad de aplicaciones, por la cantidad de situaciones que le metieron para que entonces el computador ya no responda, el celular ya no responda. Lo mismo los computadores. Entre más complicado vuelva el software, más complicado se vuelve el hardware. Y si vuelvo más complicado el hardware, obligo a la gente a estar evolucionando. Pero entonces yo tengo un portátil cuando apareció el Core i7, que eso ya tiene como más de 8 años, que funciona a la perfección. Y he omitido totalmente el hecho de hacerle actualizaciones. Y sigue con el Windows 7. Claro, ya no le funciona la pila, se le fregó algo en la board de la pila, ya no le funciona, pero funciona perfecto conectado. Pero ahora los computadores, con esas actualizaciones automáticas del Windows, con el Windows 10, hace que el Windows se le vuelva obsoleto y la máquina se le vaya volviendo cada vez más lenta. Y acá es donde entramos, señores arquitectos, antes de que se me olvide, a una situación bastante importante. Para el próximo módulo, no me acuerdo cuándo empieza, ustedes van a ver AutoCAD y construcción 1. Profe, ¿verdad? es que yo al fin no pude descargar AutoCAD. Entonces voy a comprar mi computador y pues que de una vez me lo instale. Entonces pues era saber qué programas usted me recomendaba. Espéreme, Karen, un segundo, no me diga eso, y menos por internet y cuando se está grabando esa cosa, porque yo le voy a decir, por supuesto, que no permita que le llenen su computador de piratería. Si lo estuviéramos viendo personalmente, me haría loco, pero no puedo decirle esto. Cuando estamos grabando, lo más seguro es que Estados Unidos nos está monitoreando y papá Trump nos vaya a mandar un misil en cualquier momento. Entonces tenga cuidado cuando hable ese tipo de cosas, cuando y más cuando la están grabando. ¿Listo? Porque usted no puede estar apoyando la piratería. ¿Listo? Entonces tenga cuidado con eso. Y la Institución Universitaria de Colombia tiene aproximadamente 600 licencias educacionales para los programas que se vienen más adelante. 600 y de 600 licencias que se las vamos a activar a cada uno de ustedes
cuando empiece cada uno de estos módulos, para poder tener AutoCAD y todo lo que tiene que ver con la suite de Autodesk. ¿Listo? Para que no tengan que salir a hacer un tributo a la piratería. ¿Listo? Porque ese es uno de los grandes problemas que tenemos en el país, que no respetamos y pues estamos jodiendo absolutamente toda la industria. Pero entonces la Institución de Internet de Colombia les va a proveer de licencias para que lo descarguen desde la plataforma de Autodesk. ¿Listo? Ya el que quiera hacer otro tipo de transacciones y demás, está en toda su libertad, pero la Institución Universitaria de Colombia les va a proveer este tipo de facilidades. No obstante, ok, profe. no obstante, tienen que tener en cuenta que este tipo de programas consumen una gran cantidad de recursos de máquina. Entonces, les va a estar pidiendo por lo menos un Core i3 o lo referente un poco más alto a un AMD con por lo menos una tarjeta de video, un AutoCAD. Ya los que tengan equipos muchísimo más viejos, que no apliquen a un Core i3 por lo menos de séptima generación o quinta generación en adelante, ya ahí sí miren otras alternativas de conseguir un software muchísimo más antiguo a la versión que viene descargada de internet, que ya a estas alturas del partido creo que viene la versión 2021. ¿Listo? Y pues tienen durante el tiempo que les dura el curso la versión educacional para su uso y goce. Ya de pronto vamos a analizar la posibilidad, dependiendo la cantidad de estudiantes que tengamos conectados a la vez a las plataformas, de dejárselas durante el recorrido de sus carreras. ¿Listo? Para que puedan utilizarlos más adelante. Pero digamos que en este momento tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 personas que estarían utilizando en este curso la plataforma. En la noche serían otras 25. En total serían 35. Más las 90 de ingeniería industrial que requieren también de AutoCAD. Estamos hablando de casi 140 personas conectadas. Tenemos 600, tendríamos solamente para 5 cortes. Teniendo en cuenta que se planea que arquitectura crezca, crezca y crezca y crezca. Que si todo sale bien, bueno, si no tuviéramos COVID, para el próximo bloque tendríamos el cupo total de lo autorizado por el ministerio, que creo que son 100 estudiantes por corte. Entonces eso es lo que tenemos que analizar más adelante. De pronto sí se las dejaríamos, pero se las quitaríamos en el momento que otras cortes los vayan requiriendo para sus procesos académicos puntuales. ¿Listo? Entonces, la Institución Universitaria de Colombia después les dará unos códigos, les dará unos links para poder descargar el AutoCAD, la versión educacional desde la página de Autodesk. ¿Listo? Ok, entonces sigamos con el tema de la obsolescencia. Entonces, del obsoleto y aparece también la obsolescencia programada o accidentada. Entonces, ¿cómo darle un rango de vida programado o accidental a las situaciones? Entonces, la ciudad como generador de actividades sociales, que van a través de un cambio de dinámicas que hacen perder atractivo a los sectores. Nos vamos al sector del cartucho, donde una mala planificación generó que haya un proceso total de obsolescencia en el sector. Vámonos al barrio La Merced. En el barrio La Merced hay 3 instituciones educativas. Bueno, no sé si la Arturo Tejada todavía quede, porque la Arturo Tejada entró en unos procesos de liquidación y quiebra, donde no sé si en Bogotá todavía queda Arturo Tejada, donde tengo entendido que queda la de Medellín, pero la de Bogotá no sé, porque vendieron todas sus casas. Entonces, en Bogotá, en el barrio La Merced, quedan instituciones educativas.
Centro de Estudios de Administración, bueno, el CESA y la Institución Universitaria de Colombia. Quedan muy pocas viviendas en el barrio La Merced y el resto quedan oficinas. Por ejemplo, ustedes han visto esa empresa de carros blindados de seguridad, Thomas, que creo que es gris. La central de ellos queda en el barrio La Merced. Había otra institución educativa de educación no formal que se quebró por temas del COVID y entregó la casa en estos días. Instituciones, oficinas, una IPS, la Casa de Antioquia, la Casa de Santander, la Casa del Valle, pero como tal lo único que queda en el barrio La Merced es institucional. Institucional que en un momento estuvo al borde de desaparecer dentro del barrio La Merced por las dinámicas urbanas que quisieron plantear en el barrio. Y el barrio estaba entrando en unos procesos de obsolescencia total por el abandono de sus viviendas. Entonces la obsolescencia termina apareciendo por la falta de actividad, la consolidación de usos deteriorantes, no ir a la misma velocidad de la ciudad o no cumplir con factores sociales. Bueno, hay muchísimos más factores que terminan radicando en la obsolescencia de los sectores urbanos. Que por supuesto todos esos temas que estamos viendo es también, tengan en cuenta señores, señoritas, indefinidos y demás, porque ahora todo toca decirlo así, que el tema urbano y muchas de las cosas que estamos viendo acá es como una pequeña introducción al urbanismo que van a ver más adelante, que tiene que ver con renovación de ciudades. Renovación de ciudades que tiene que ver con los procesos urbanos, procesos de obsolescencia que generan que la ciudad se deteriore. ¿Listo? Entonces, ustedes como desarrolladores urbanos tienen que encontrar aquellas situaciones que eviten procesos de obsolescencia. Procesos de obsolescencia que después entran a requerir procesos de renovación urbana. Y un proceso de renovación urbana es complicado como el sol. ¿Listo? Ok. Profe, esto, es decir, que se puede decir que pueblos como, no sé, como Tasajera es como un pueblo obsoleto. ¿Tasajera dónde queda? Tasajera Magdalena, si no estoy mal. Magdalena, es que me suena, pero me suena y ya en algún momento lo había escuchado, pero no me acuerdo. Tasajera. Fue donde hace poco ocurrió el accidente de un carro. Claro, que entonces Sarmiento Angulo dio una cuenta para eso y se estaban robando el 70% de las donaciones, pero bueno, no importa, eso no nos importa a nosotros. Pero entonces, si ve, yo no quería abrir esa cosa. Tasajera. No quería abrir el Google Maps. Pues es que ese pueblo es principalmente pesquero. No podemos hablar de que un pueblo o una población de estas entra en procesos de obsolescencia porque de todas maneras son poblaciones que el pueblo Pues son poblaciones. son poblaciones que nunca han tenido apoyo del gobierno. Entonces entrar a decir que han sufrido procesos de obsolescencia es como complicado. ¿Tasajera queda en Ciénaga? Me parece que sí. Pues cerca de ahí hay un peaje de la Ruta del Sol para poder llegar hacia Barranquilla. Entonces sí queda en Ciénaga. Sí, señor. No, Tasajera no ha entrado en procesos de obsolescencia, si me lo pregunta Valentina. Tasajera ha entrado en procesos de olvido. Ok. Tasajera ha entrado en procesos de olvido. O sea que solo se entra a procesos de obsolescencia cuando tiene un apoyo el gobierno. ¿Cuándo es algo oficial?
o planeado. No, es que eso es oficial, solamente que el gobierno nunca les ha tendido la mano. Entonces, digamos, acá no hay obsolescencia porque acá no hay abandono del lugar. Podríamos decir que un proceso de obsolescencia se ve en aquellos municipios abandonados por cuenta de la violencia. Pero esto en realidad no ha sido abandonado por la gente sigue ahí. El gobierno fue el que lo abandonó. El gobierno fue el que le dio la espalda a esa población. Y además que en Ciénaga ocurren muchas situaciones importantes que toca tener en cuenta, que es que esto que vemos acá cortó la interacción natural entre lo que era el mar y todo esto. Se cortó de una manera bastante importante que prácticamente provocó la muerte de la ciénaga. Esto por esta maravilla que hicimos acá. Pero bueno, listo, eso ya son otras cosas que se entran a analizar en un proceso mucho más Profe, de especialización. digamos también, pues lo veo, bueno, yo lo veo como digamos en las vías. Aquí en Villa Gómez, digamos, hay sitios que el gobierno dio, sí, dio un aporte, pero en sí, pues el político se lo robó todo y pues hay unos, sí, o sea, de pronto también lo veo como obsolescencia. Bueno, miremos a ver. O sea, hay ciertas vías La, que, o sea, las apoyaron en un momento, pero ya no vuelven a dar como recursos para esas vías porque, o sea, según los títulos ya está escriturado como si ya hubieran dado un aporte. ok, ¿Sí? Eso. vengan a ver. Voy a preguntar una cosa. Pero esta es la... Esto es... Voy a tirar al tipejo peludo por acá. No es por acá. A ver si lo encuentro. Ah, estoy muy lejos todavía. Estoy absurdamente lejos. Sí, profe, y prácticamente algunas vías de, digamos, de Pacho hasta Paine, por decirlo así, hay algunas vías que están dañadas precisamente por esa misma razón. O sea, la ruta del sol. Eso es Pues sí, también. podríamos decir Sí, eso, que la ruta del sol y todo eso es temas de obsolescencia o corrupción. Analícenlo mientras busco esta maravillosidad. Esta Profe, maravillosidad. pues usted dijo que más que todo por temas de la violencia. Podría ser, digamos, como en el Salado, la masacre del Salado también fue abandonado por ese tema. Ahí tendría que ver o no. Entra en procesos de obsolescencia por la violencia, por el abandono. Pero es que, bueno, es que esos son unos temas muchísimo más complejos, son unos temas de estudio bastante fuerte. Oigan, no encontré el edificio. No encontré Fe, el edificio. si las casas de Disney que fueron planeadas en Turquía están abandonadas, ¿eso es obsolescencia o corrupción? Eso podría entrar dentro de obsolescencia porque no fue planificado y entró en otros procesos totalmente diferentes. Oigan, no encontré el edificio que les quería mostrar. Eso entró en otros procesos totalmente, bueno, que igual no sabemos la realidad del por qué terminó sucediendo. Eso en Turquía. Ah, bueno, ya, acá está. Esto. Esto que vemos acá. Proceso de obsolescencia total. Buenos días. Señor, La fábrica de Bavaria puede ser obsolescencia. ya entra en procesos de obsolescencia, ¿sí? Pero esto, un elefante blanco, la cosa más absurda. Miren esa estructura tan salvaje desarrollada ahí. ¿Ok?
Se supone que iba a ser un hospital, se supone que iba a ser un hotel, nunca se terminó sabiendo en realidad qué iba a ser. Pero acá está enterrada toda la plata que ustedes quieran. Vámonos más cerca. Y no alarguémonos tanto para no perder el norte y no terminar nuestro tema. Este edificio. Agencia Logística de las Fuerzas Militares. Ahí yo creo que hubo más corrupción que otra cosa, pero hace rato está totalmente detenido. Lleva más de 6 meses totalmente detenido. Y está en ese estado. Que empieza en procesos de deterioro, porque de todas maneras el hecho de no terminar unas fachadas y demás, le empieza a entrar agua y el agua destruye de una manera total y absoluta. ¿Listo? Entonces, obsolescencia. Si queremos ir a la total descripción de obsolescencia, es lo que terminó sucediendo en todo ese sector. Parque Tercer Milenio, San Bernardo. Y en una pequeña manera lo que estaba sucediendo en el barrio Policarpa, donde las dinámicas urbanas generaron, bueno, a ver, eso, cuando estaba la calle El Cartucho, empezó a contaminar toda esta parte. Ese cáncer empezó a destruir toda esta parte. Con la desaparición de la calle El Cartucho, la indigencia y demás empezó a venir a todo ese sector. El que vemos acá medio demolido, se empezó a venir hacia todo ese sector. Entonces, después vinieron ampliaciones viales. Vinieron ampliaciones viales como la calle Sexta, que vino esta ampliación de la vía, bastante importante, bastante interesante, y generó que lo que aquí se estaba tratando de recuperar quedara totalmente destruido. Destruido, si lo vemos en este caso. Ahora, esto es lo que sucede. Esto era lo que inicialmente se intentaba recuperar. Apareció esta vía y acabó con todo esto, generando esto. Esto es lo que generó. Empezando a desarrollar procesos de obsolescencia, volviendo obsoletas situaciones. Entonces, nosotros a qué le podemos decir obsoleto? Que entra a procesos de obsolescencia. Al edificio visto allá, o podríamos decir que, ¿dónde está la NQS? Universidad Nacional, acá. O podemos decir que, o nos podríamos atrever a decir que estos son procesos de obsolescencia. Bueno, me pasé. Bueno, en algún lado por acá que hay un edificio medio abandonado. Era por allá más adentro. Eso, que quedó abandonado porque se quedaron sin recursos para poder desarrollar el proyecto. Era por acá. Me subí el puente, pero era por acá. Que creo que se los había mostrado con anterioridad. Ya, acá está. Está acá. Que el proyecto se desfinanció y están vendiendo todo este edificio. ¿Es obsoleto o sencillamente está abandonado? Ah, sí, profe, ya no lo habían mostrado. ¿Es obsoleto o está abandonado por falta de recursos? La Ruta del Sol en estos momentos ya entró en un proceso total de obsolescencia porque todo eso que ya habían hecho con anterioridad lo tienen que volver a hacer. Porque al dejar las grandes cantidades de reseo a la intemperie, el reseo se pasa y se daña. Ya no pueden construir sobre eso. Las edificaciones que hablan desarrolladas por la corrupción, si son edificaciones que ya toca empezar a demoler porque ya dejan de servir a la comunidad, eso ya entró en proceso de obsolescencia. Obsolescencia que puede entrar dentro de la obsolescencia programada
o la obsolescencia por falta de actividad o consolidación de ciertas situaciones que deterioran la vida urbana. Entonces, acá hablamos de obsolescencia cuando hablamos de las cicatrices urbanas de Jane Jacobs. Por ejemplo, esa cicatriz formada en el barrio San Bernardo que les acabo de mostrar. Unas edificaciones que no responden a un entorno urbano, como lo habla el señor Burham. Edificaciones que no responden a un entorno urbano, como por ejemplo ese edificio, que sí podría entrar dentro de las características de la obsolescencia, ese edificio metido en la mitad de la montaña, yendo para Sopó, donde tuvo un gran deterioro de las relaciones ambientales en el sector y entró en unos procesos de obsolescencia natural, también podríamos hablar, por una edificación que no corresponde a un entorno urbano. Los espacios sin identidad del señor Lynch, por ejemplo, el barrio Cundinamarca, que ya vamos a ver más adelante. Es un espacio sin total identidad que entró en procesos de obsolescencia urbana, donde sus grandes bodegas pueden generar que se vuelvan un espacio con un gran potencial para la delincuencia, que sea de refugio de delincuencia. O la falta de usos complementarios del señor Crier. Falta de usos complementarios que generan que la gente ya no vea ese sector, ese lugar, como un sector bastante cómodo para vivir y termine yéndose. Y eso genere que lo empiecen a ocupar unos usos bastante deteriorantes. Y la falta de la escala humana del señor Gell. Eso podríamos entrar a ver procesos de obsolescencia. Nuevamente, grandes procesos de corrupción como el puente Chirihara, eso entra dentro de otras dinámicas económicas, sociales, políticas mucho más extensas que nos podríamos durar mucho tiempo sacando conclusiones erróneas de esas situaciones. Listo. Y entonces, el espacio no pide más que una relación concreta con el individuo y el individuo pide un espacio donde poderse desarrollar como sociedad. Si el espacio no tiene una relación concreta con el individuo, es porque el individuo no encontró un espacio donde poderse desarrollar como sociedad. Es tan sencillo como eso. Tan sencillo y puntual. Y eso es lo que entra a procesos de obsolescencia. Y se forman grandes islas monofuncionales que la ciudad y la sociedad le dan la espalda. Y vamos a entrar a analizar dos islas monofuncionales. Cuando mis queridas niñas que veo tomando nota terminen de anotar, porque el resto no está tomando nota sino está haciendo otras cosas, entonces seguimos con las islas monofuncionales. Un segundo.
Bueno, listo, continuamos. Valentina, la veo todavía que está Señor. tomando apuntes. ¿Seguimos? No, no estoy tomando apuntes ya, profe. Ah, bueno, es que pensé. Karen, ¿listo? Que también la veo como muy concentrada. ¿O está dibujando también? Sí, profe, ya. No, aunque sí. Ah, bueno, porque es que pilas. Listo, entonces sigamos. Entonces, bueno, listo. Entonces, obsolescencia, toda la cosa, bien chévere, bien bonito. Pasemos a el barrio Salazar Gómez. ¿A quién fue el que dijo Politica Bavaria? Creo que Juan. ¿Fue el que dijo Bavaria? No, no, señor. Juan, háblenos de Juan Bavaria. Martínez. ¿Dónde es acá? Martínez. Profe, no sé que también se me escuche. Pues acérquese como ahorita lo más posible y háblenos acerca de eso. Pues lo que sé de Bavaria es que era una fábrica que actualmente está abandonada y se usa más que todo para, no sé, para paintball y todo eso. Pero pues en sí creo que quedó abandonada porque Bavaria trasladó la operación de esa fábrica a Tocancipá, creo que era, y pues se cedió ese terreno a la alcaldía. Eso es como lo que sé, así como por encima. Listo, perfecto. Señor Martínez, hablemos de este potrerazo. Este gran potrerazo funcionando como una fractura urbana. ¿Por qué? Porque me está cortando la actividad, ayudado por la avenida Boyacá, por supuesto, entre lo que sucede entre Castilla y Marsella. Otra vez ese gato molestando, la va a tocar que lo venda a un restaurante chino. Allá se lo reciben. Le dan un plato a cambio. Pero entonces, eso hace un conjunto que es la totalidad de este espacio, porque de todas maneras acá no tenemos un desarrollo vial tan importante, pero sí que hace prácticamente la totalidad de este espacio, que puede generar un muy buen desarrollo urbanístico entre lo que significa la Boyacá, las Américas y la 13. La 13 con esta, que no me acuerdo cuál es. Bueno, esta es otra vía que también tiene, que es un río que también tiene bastante importancia natural, que viene, creo que de la Sexta, y baja hasta los humedales, creo que es el que viene de la Sexta. Pero entonces esto de acá tiene un potencial urbano bastante importante por todo lo que hay alrededor. Conjuntos residenciales, espacios semiabandonados y esta maravilla de terreno, donde se puede hacer un desarrollo urbanístico bastante importante. ¿Listo? Entonces, pero nos vamos a nuestro barrio. Nuestro barrio. Se me perdió acá. Bueno, vámonos a la presentation. Ah, es que yo estaba mostrando esto, Profe, está mostrando la presentación. pero no me avisa nadie. Definitivamente Valentina 6 de quinta su actitud. Entonces, esto, hablaba era de esto, para hacer un excelente desarrollo urbanístico. Hablo de todo ese sector. ¿Listo? Para hacer un desarrollo urbanístico cuando tenemos estos conjuntos residenciales, pero conjuntos residenciales que en realidad no tienen una gran, con el centro comercial de Edén, no tienen una gran importancia con todo su contexto urbano, además por lo que están rodeados de ciertas fracturas urbanas, como es la calle 13, la avenida Boyacá y el conjunto de Bavaria. ¿Listo? Entonces, vámonos con esta cosa, donde entonces tenemos el barrio Salazar Gómez. Un barrio que
Listo, está rodeado de equipamientos, pero separado de la ciudad por cicatrices urbanas. La vivienda ha pasado a un segundo plano donde solamente tenemos este borde con una representación de vivienda bastante tímido. Se consolida la industria formalizando la monofuncionalidad de la ciudad, el olvido de la población a las dinámicas que allí se generan, las islas monofuncionales que pueden convertirse en refugio de la delincuencia y las zonas con gran potencial urbano que no son respaldadas por una normativa definida. Tanto este como el barrio Cundinamarca tienen la misma situación, tienen el mismo problema, donde si nos vamos a este barrio, entonces lo tenemos acá, ¿qué es lo que tenemos? EPS, fábricas, outlets, el costo del Fondo Nacional del Ahorro. Profe, estamos en la presentación. Carajo, ¿por qué no lo cambio yo desde acá? Qué fastidio de tipo. Oficinas, la cosa de Merck, por acá hay una de Bayer. Por acá había una de Bayer, se me perdió. Bueno, había una de Bayer, pero como lo pueden ver son bodegas. Ah, bueno, un centro comercial que es este larguero de acá, que la verdad este larguero de acá solamente responde como tal a la entrada de la calle 13, que es todo un centro de outlets, que el outlet como tal tiene una funcionalidad específica a cierta hora del día, pero bueno, tiene todo un centro comercial outlets, pero con unos temas de muy poca vivienda. Esto ya también está convertido en pequeñas bodegas, pequeñas fábricas. No obstante, tienen vivienda, un parque totalmente abandonado, una institución educativa distrital y bodegas, y bodegas, que convirtieron esto no de la fuerza del barrio Cundinamarca, pero sí en una isla monofuncional que a las 5 de la tarde ya queda prácticamente totalmente abandonado. Y de 5 a 6 de la mañana que empieza a llegar la gente, esto es tierra de nadie prácticamente. ¿Listo? No tiene nada que ver que haya un comando de policía, porque esos cálculos no sirven para gran cosa. ¿Listo? Y también tenemos el barrio Cundinamarca. Ah, bueno, miremos los equipamientos que hay alrededor, que hay cerca. El centro comercial tiene relativamente cerca a Mundo Aventura y a Plaza de las Américas. Tienen un Éxito y un Easy en este punto. Tienen un equipamiento de un impacto totalmente y absoluto que es la cárcel Modelo. Muy cerca de eso está el Batallón Caldas, el Centro Comercial Carrera, otras diferentes instituciones educativas distritales, una pequeña estación de bomberos que le suple toda la necesidad a toda la localidad, el Centro Administrativo Distrital, que miren que no está para nada lejos, está demasiado cerca, el Centro Administrativo Nacional, la Fiscalía y el Centro Comercial Gran Estación. Profe, yo tengo la pantalla congelada. ¿Es Ay, solo yo? ya, no, que no me acuerdan de dejarla de cagar tanto y sigo embarrándola y mostrándoles cosas que no son. Era esto. Qué pena con ustedes. Bavaria, el Easy del Éxito con las Américas con 30, Mundo Aventura, Plaza de las Américas. Acá tiene una zona de la estructura ecológica principal de esa localidad, que son dos parques bastante interesantes y grandes, cortados, pero son grandes, e instituciones educativas distritales, una acá y otra en este punto, pequeñas, pero son instituciones educativas distritales. Grandes fábricas, que son los azules, este que es el Fondo Nacional del Ahorro, el centro comercial Carrera, el otro centro comercial de outlets, el Batallón Caldas, la cárcel Modelo, que venga se las pongo desde acá, la cárcel Modelo, ¿qué se me hizo la cárcel Modelo?
el barrio Puente Aranda, cárcel modelo, sí, la tenía bien. La cárcel modelo, que es un equipamiento de un impacto totalmente absoluto que ha ayudado al deterioro de toda esta zona, porque pues por supuesto nadie quiere estar cerca de una cárcel. La cárcel modelo, la Fiscalía General de la Nación, Gran Estación y el Centro Administrativo Nacional. Sin contar que acá ya tenemos Corferias, en este punto. Entonces es un barrio con un potencial urbano demasiado grande, además que eso lo rodea la Avenida 68, la NQS, las Américas, la 13, acá tiene cerca del 80, y la 26. ¿Listo? Es un sector con un potencial demasiado grande, pero que la ciudad le ha dado la espalda por las dinámicas que han generado la cárcel modelo, estar en Puente Aranda, que Puente Aranda es netamente industrial, y nadie sabe qué es lo que pasa ahí adentro. Y ahora pasemos a el barrio Cundinamarca. La misma situación, está rodeado de equipamientos, cicatrices, vivienda que ha pasado a un segundo plano, la monofuncionalidad, el olvido de la población, y es una zona con un excelente potencial urbano. ¿Qué es lo que vemos alrededor? Centro Administrativo Distrital, que es el supercade más grande de Bogotá. Aparte de eso, tiene otro supercade sobre toda la 13, acá al lado. Tiene dos supercades. ¿Qué zona puede decir que tiene cerca dos supercades? Bueno, este que es el más grande y el supercade de la 13. Tiene un centro, un supermercado Jumbo. Por ahí cerca también queda el Alcosto, creo que queda más hacia acá, bueno, no me acuerdo bien dónde queda, pero también queda un Alcosto. Acá no se les olvide que queda el Éxito con el Easy, acá abajito. Tiene acá Acorferias. Tiene, bueno, la vaina está del acueducto, tiene Acorferias, tiene un hospital de cuarto nivel. ¿Y cuáles son las características de los hospitales de cuarto nivel? Que también... Principalmente el helipuerto. ¿Ah? Principalmente el helipuerto. Pero tienen es hospital universitario, porque el de tercer nivel también tiene todas esas características, solamente que no es un hospital universitario. En tercer nivel se hacen las grandes cirugías de complejidad y demás. En el cuarto también, por supuesto. Solamente que tiene una atención mucho más especializada, mucho más completa, uno de cuarto nivel, por lo que tiene pasantes todo el tiempo. Tiene el centro comercial La 14, tiene a Palo Quemado, tiene pues el complejo judicial de Palo Quemado, tiene el SENA, está rodeado de equipamientos, además que tiene un poco de instituciones educativas distritales a su alrededor. También tiene por acá una olímpica, bueno, unos temas de espacios públicos y demás, pero bueno, ese es el de la Plaza de la Hoja, el proyecto que desarrolló ahí el alcalde Petro, pero tiene un potencial demasiado grande. ¿Y qué es lo que vemos hoy en día en ese barrio? ¿Qué es lo que vemos hoy en día en el barrio Cundinamarca, que se me hizo? Galerías 30 NQS, Avenida de las Américas. ¿Qué es lo que vemos en el barrio Cundinamarca? Industria. Mire, la fábrica de tapas de Bavaria. La anterior fábrica de cerveza de Bavaria. Una cosa de los carismáticos, una vaina de G12, coso de vehículos, tienda de repuestos para automotores, SIG6AS, toda la vaina, alfombras, tapetes, todo esto es industria, todo esto de acá. Y esto también hay mucha industria. Poca vivienda y bastante industria. Vehículos,
Son cosas de vehículos, más vainas de vehículos, bodega, 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 bodega. Y no me acuerdo cuál punto es, que hay unas pequeñas viviendas, pero más que todo es bodega. Y esto, ¿qué tiene cara? Bodega. Donde el barrio Cundinamarca, con ese gran potencial urbano que tiene, por estar rodeado de equipamientos, por estar rodeado de situaciones tan importantes como ferias, centros comerciales, supermercados y demás, tiene un potencial urbano sumamente fuerte, pero se volvió una isla monofuncional que fue totalmente desligado de las actividades urbanas. Ah, bueno, y además tiene un parque tan importante como es el Parque Renacimiento. Si nosotros cogemos, vámonos al Google Maps, miremos acá, hay un puente peatonal de Transmilenio. O sea que si marcamos un recorrido, cogemos, ya pasamos a los conjuntos residenciales, pasamos de aquí, no creo que tengamos más de 2 o 3 kilómetros. Nos podemos demorar media hora caminando suavemente de este punto del barrio Cundinamarca al Parque del Renacimiento. Lo tenemos cerca, lo tenemos al lado. Y además que pasamos por muchas otras situaciones bastante importantes y malucas que ocurren en ese sector. ¿Listo? Pero mire que tenemos Palo Quemado, tenemos mucho desarrollo importante a los alrededores que pueden convertir al barrio Cundinamarca en un barrio con un potencial total y absoluto. Listo, entonces pregunta con respecto a las islas monofuncionales. Yo, Señora, ¿cómo dejarían de ser, o sea, monofuncionales en cuanto a que sí se puede, por así decirlo, tumbar todo y volver a reconstruir? a modo Peñalosa sí, pero tengamos en cuenta que en esas islas monofuncionales todavía vive gente. En esas islas monofuncionales ocurren actividades económicas bastante importantes. Que, digamos, una de las formas un poco más responsables de hacer un desarrollo urbanístico ahí no es hacer un tabula rasa y olvidarse de todo lo que existe, sino hacer un mejoramiento. Un mejoramiento que paulatinamente vaya desplazando las zonas industriales y cambiarle la caracterización en cuanto a los temas de plan de ordenamiento territorial. Entonces, si se vuelve un plan de ordenamiento territorial totalmente estricto en el cumplimiento de las normas, le daría, por ejemplo, un plazo de 10 años para salirse a toda la industria que hay ahí. Y en el centro formula, y por ejemplo, ¿qué pasaría si usted entonces le da un plazo de 10 años para que se vaya todo esto? ¿Qué pasaría si? ¿Qué pasaría si usted coge esto y lo reformula como un equipamiento urbano? Que pues al final de cuentas todo esto tiene el potencial de adquirirlo, pues porque eso al final es un sector abandonado. Si no es de propiedad en este momento del distrito, puede hacer expropiación fácilmente por un abandono total de esto, que eso también debe ser de Bavaria. Y esto, lo mismo, hace toda una compra, los que no quieran vender, pues se les expropia, sencillo, además que este parqueadero es de esta cosa, se les expropia a los cristianos y hace acá un desarrollo, un equipamiento bastante importante que empiece a sacar a la gente de todo ese alrededor. Y acá, por ejemplo, tumba toda esta manzana, tumba estas manzanas y hace un desarrollo urbanístico con mucho espacio público, que como entonces generó valorización en el sector
y le dio un plazo estipulado para que salga toda esta gente, entonces esto que vemos acá va a cambiar completamente diremos ese tipejo que digo acá. Entonces, esto que vemos acá ya va a dejar de ser un tema industrial. Ya va a dejar de ser un tema tan netamente industrial y posiblemente a alguien se le va a ocurrir comprarlo y hacer torres de vivienda. Esto ya va a dejar de ser industrial y como acá ya se generó todo un tema urbanístico bien desarrollado, bien bonito, eso con el tiempo lo va a comprar una gran constructora para hacer vivienda y así sucesivamente, y así sucesivamente, y así sucesivamente. ¿Listo? Acá todavía vive gente. Acá todavía vive gente. Pero la cantidad de gente que vive en el sector es muy poca comparado a lo que sucede en este caso. Entonces es más fácil para usted como distrito comprar todo esto para después vender terreno a grandes constructoras y que después de ver el gran desarrollo que hay en ese sector por un equipamiento que usted puso acá, por algo que desarrolló acá bien bonito, es más fácil después para las otras constructoras empezar a comprar manzanas enteras para hacer grandes desarrollos. Pero usted lanzó una bomba de tiempo acá, que lo único que generó fue que se empezaran a cambiar las dinámicas urbanas en ese sector. ¿Listo? Porque para usted como distrito es muy complicado comprarle a toda esta gente y hacer un gran parque. No está la plata, mejor dicho. Es más fácil que le compre a esta gente y haga un proyecto de renovación urbana en todo el barrio, donde gracias a esta gente se cambian las dinámicas. Usted coge este violadero tan salvaje que es este potrero y entonces lo vuelve toda una alameda de servicios donde va a encontrar barcitos, donde va a encontrar muchos usos que le van a dar vida a esto. Al generar un gran equipamiento acá, otro acá, que conecte estas dos cosas con la Plaza de la Hoja y ese conjunto, ya lo más seguro es que ese conjunto deje de ser vivienda de interés social y cambie de estratificación y la gente ya se quiera ir a vivir ahí y lo recuperen completamente. Son las dinámicas tras dinámica. Dinámica que va generando que tiene que generar el distrito para recuperar zonas, como la que vemos en este caso. ¿Listo? Ok, profe, gracias. Entonces, la salvación no está en el modelo peñalosista. La salvación está en un modelo que sea transicional. ¿Listo? Bueno, doy por finalizada la clase. La grabación